Buenas tardes, soy Carlos Tutor y vengo a presentar el diseño del freno cerámico para un Ford Mustang Shelby GT350R, que es el coche que veis aquí, y este es el freno que utilizan ellos. Sin embargo, se ha procedido a diseñar un freno con una capa cerámica. Este es el índice que se va a seguir en la presentación. Primero se va a introducir el problema en cuestión, después se van a ver las condiciones de diseño y los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de realizar el freno. Después la selección de los materiales, las propiedades del material seleccionado, la aplicación de la capa actuante, qué método seleccionar, cómo se aplica. Después los constituyentes de la capa actuante, conclusiones y por último bibliografía. Bien, se pretende diseñar, como bien he dicho, el freno de un Ford Mustang Shelby GT350R mediante un recubrimiento de material cerámico. Aquí se muestran las características del vehículo y en la que nos importa principalmente la velocidad máxima, que son 270 km/h. Y aquí se muestra un esquema simple de las medidas y bueno, como condiciones de diseño se considera que el 60% del peso está distribuido en el 33% delantero, debido al peso del motor, el refrigerante, la batería, etc. Aquí se muestra un dibujo explicativo y además se han añadido 70 kilos de más en la parte delantera debido al conductor, dado que en las condiciones que se va a ensayar solo debería de haber un conductor dentro del vehículo. Y además la parte superior del vehículo mide aproximadamente un tercio de la altura total del coche. Aquí se muestra el esquema de pesos, donde la parte trasera pesa 734 kilos y la parte delantera unos 996 onzas. Aquí se muestra dónde quedaría el centro de gravedad del coche y las medidas para ajustar dónde está el centro de gravedad. Y bueno, las condiciones a las que se va a someter el freno es una frenada de 270 km/h hasta 0 en 5 segundos. Y en ese momento debe de existir un coeficiente de seguridad de como mínimo 1,5. Aquí están los parámetros que hay que tener en cuenta, en el que principalmente destacan el CP, el coeficiente de potencia, del que obtenemos este parámetro, y el área máxima que debe de medir el freno, que es de 0,045 metros cuadrados. Bueno, a continuación se procede a la selección de materiales. Como primera restricción se tiene que ser una cerámica técnica. Así se obtienen 171 posibles soluciones. Después se crea una gráfica con los ejes mostrados en la imagen, en el que tenemos esta ecuación que procede del índice que es de un diseño resistente a la abrasión a maximizar, como bien indica, maximizar, que es importante debido a que el freno siempre va a estar sometido a esas condiciones en el momento del frenado. Y el segundo parámetro es que es debido a que el coeficiente de fricción depende mucho del estado superficial y del tamaño de partícula. Se considera que la rugosidad, el coeficiente de rozamiento es proporcional a esta ecuación. La fracture toughness, el límite elástico y la conclusive strength y el tamaño medio de partícula, que en este caso va a ser de 400 micras. Y después, otra restricción es que el material con el que se haga el freno cerámico debe ser resistente a disolventes orgánicos, tales como la gasolina, debido a que, por ejemplo, si un vehículo está estacionado al lado de otro y quiere salir, la emisión va a ir directa a los bajos del otro coche, por lo tanto va a estar sometido el freno al disolvente orgánico.
Además, debe presentar las máximas prestaciones tanto también en ambiente acuoso, por si hay lluvia, y además debe ser operable a temperaturas entre 890 grados, que es en los que más o menos se pone un freno en la Fórmula 1, como a menos 20 grados, debido a que el vehículo puede conducirse en ambientes muy fríos, como puede ser Rusia, como está aquí en el ejemplo. O Teruel. También, más cerca. Después, la restricción 3 se decide acotar a 10 megapascales y a 0,01 el índice de abrasión. Así ya nos quedamos únicamente con 21 posibles resultados. Se realiza además otra gráfica en la que hay una relación entre la compressive strength y la thermal conductivity, y se realiza una pendiente se realiza una recta con pendiente de menos 0,7 para descartar aquellos materiales que no posean una buena relación. Así ahora ya solo tenemos 17, como se puede ver en el circuito. Ahora se vuelve al paso 3 y, dado que aún teníamos 17 posibles soluciones, se restringe aún más, a 5 megapascales. Así se decide colorear aquellos materiales que entren más del 50% dentro, o más del 60 o 70% dentro del rango. Y ahora ya solo nos quedan 10. Así se vuelve a la restricción anterior. Aquí ya están ya todos coloreados y se observan cuáles son la relación, qué material tiene una relación mejor para esta gráfica. Así se tiene que son estos dos, debido a que el rango en el que está este material está completamente dentro de la zona superior de la pendiente. Y lo mismo en este caso, en el que son el grafito premium industrial y el grafito electrografito. Aquí se muestra también en la gráfica anterior, y así se tiene que, debido a que el grafito premium industrial, el rojo, como se ha visto antes, tiene un rango mucho mayor de las propiedades analizadas, se ha decidido elegir el grafito, electrografito perpendicular to plane, en el que se muestran a continuación las propiedades. Tiene un precio de entre 10,3 y 15,6 euros por kilo. También las propiedades que nos interesan, la compressive strength está entre 114 y 126 megapascales, el shear modulus entre 2,05 y 2,15 gigapascales, el rango de temperaturas en el que puede operar es entre menos 273 y 2580 grados, vamos, nos sobra. Y además la conductividad térmica es buena, que está entre 48 y 52 vatios partido metro cuadrado por grado. Además es resistente al agua, tanto al agua normal como al agua salina, al ambiente salino. Es resistente a los disolventes orgánicos y a la radiación ultravioleta. Los días que haga mucho calor, pues también resiste. Así, teniendo los parámetros redondeados anteriormente y además unos criterios de diseño y de seguridad del coeficiente de fricción del freno, con la carretera, tiene que ser es de 0,1, se ha cogido uno muy bajo para tener seguridad en los cálculos. Y además el ángulo de freno en contacto debe ser menor a 60 grados por criterios de diseño. Así se obtienen las siguientes gráficas de evolución, en el que se muestra cómo, debido al coeficiente de potencia y al ángulo del freno que habíamos elegido, o más o menos 60, está restringido el coeficiente de seguridad entre 1,6 y 6,5. Por lo tanto, se ha optado un término medio que es de 4. Así se ha conseguido un ángulo de freno de 37 grados, un área de freno en contacto igual a 0,08
1 metros cuadrados, que es menor al máximo permitido, y además un coeficiente de potencia de 0,2 kilovatios por partido por centímetro cuadrado, que es menor al máximo posible por la normativa de un freno de disco pequeño y empleado ocasionalmente, cuyo coeficiente de potencia es 0,578. Así, y ahora, la capa cerámica, ¿cómo se aplica? Se ha decidido mediante un proceso de proyección térmica. ¿Por qué? Porque es sencillo, ya que consiste en el recubrimiento de la superficie con un material calentado hasta el estado fundido y propulsado como partículas o gotitas hacia la superficie del sustrato, vamos, del acero de lo que estaba hecho el freno. Así se obtiene una superficie limpia y además rugosa, que es lo necesario debido a que tenemos un tamaño de partícula de 400 micras y para que haya un coeficiente de rozamiento adecuado. Contra mayor coeficiente de rozamiento, mejor, más rozará, más área efectiva habrá. Aquí en esta imagen se muestra cómo hay una pistola que dispara las gotitas y que son proyectadas sobre la superficie del sustrato. Aquí están las gotitas y aquí está la capa de cerámica que se depositaría. Ahora bien, ¿cómo se realiza? El primer paso es la preparación de la pieza del sustrato. Tiene que haber un pulido porque la capa se deposita fielmente, reproduciendo fielmente la superficie de recubrimiento. Después, en caso de ser necesario, se debe de aplicar una capa de anclaje. En el caso actual, dado que no se ha podido realizar con grafito puro, electrografito, que es el que se deseaba, se ha decidido hacer mediante carburo de wolframio. Por lo tanto, en este caso se debería aplicar una capa de níquel puro. Después se debe recalentar la superficie del sustrato y se proyecta la capa de anclaje. Después, esto es como quedaría la zona donde se ha depositado el níquel puro. Después se cambia el envase del níquel por el polvo de carburo de wolframio. En el caso del freno cerámico sería el grafito, sin embargo, como no se ha podido conseguir, se ha hecho con el material deseado que se tenía. Así se proyecta la capa cerámica y se tiene aquí la superficie rugosa deseada. Además, bueno, en esta imagen no se puede ver mucho, sin embargo en el PC sí que se puede ver como el espesor de la superficie es muy fino. Es muy fino y además es rugoso. Es idóneo para el freno que se desea. Además, los constituyentes de la capa actuante, a continuación se va a ver los análisis del SEM por electrones retrodispersados. Esto no estaba así. Bueno, los granos blancos se puede observar como son el wolframio. Aquí está el espectrograma. Sí, el espectrograma. La segunda, la zona grisácea, es lo que es el níquel, es la capa de anclaje que se ha depositado inicialmente. Después, lo oscuro, lo negro, mejor dicho, es el carbón, el carburo de wolframio. Y por último, mediante electrones secundarios, también se ha visto el acero del freno inicial, por así decirlo. Y bueno, como conclusiones, se ha obtenido un freno cerámico que permite una frenada brusca desde 270 km/h hasta el parón absoluto en tan solo 5 segundos y con un coeficiente de seguridad de 4. Además, esto no estaba así antes en mi poquito, pero la pastilla de frenos
Las pastillas de frenos, estas, están diseñadas mediante unas dimensiones reducidas, lo cual optimiza el peso de los frenos, lo cual optimiza, por ejemplo, el ahorro de combustible, porque contra menos peso en coche, más ahorro se tiene en el combustible. Además, ha tenido una capa resistente a la abrasión y a la gasolina o diésel y al agua. Como he dicho anteriormente, mediante la proyección térmica se consigue el acabado rugoso deseado, sin impurezas y además con una dosificación homogénea del material sobre la superficie debido al torneado en el que estaba sometida la pieza, la probeta, por así decirlo. Así como aquí no se aprecia muy bien, pero se puede ver una capa de carbono, de grafito, sobre la pastilla de acero. Esta es la bibliografía que se ha visto y muchas gracias por vuestra atención.